Vamos a continuar y creo que este va a ser el último tema de este ciclo de la familia como base de la iglesia. Podríamos seguir hablando muchas veces más, pero pienso que por ese momento vamos a dejarlo acá. Nos corresponde entonces hoy, como 10º tema, hablar de la responsabilidad de los hijos hacia nuestro buen Padre Dios y hacia sus padres. La premisa que vamos a manejar: la responsabilidad de los hijos hacia Dios como su Padre Celestial incluye honrarlo y obedecerlo. De igual manera, deben hacerlo con sus padres. La responsabilidad de los hijos, según se encuentra en las Escrituras, es sin duda un tema muy interesante e importante de conocer y desarrollar, sobre todo para los hijos que están aún en casa, pero también para los hijos que ya salimos, pero que mantenemos una relación con los padres. En ningún momento los preceptos, las obligaciones que los hijos tienen hacia sus padres se terminan. Porque acordémonos que nosotros vivimos en un ciclo. Cuando nacemos, somos hijos, pero más adelante, y cumpliendo la voluntad del Padre, nos vamos a casar y vamos a ser padres. Y así sigue el ciclo de la vida. Así que esta mañana quiero exhortarlos a todos a que abran su corazón, tengan la edad que tengan, incluso si sus padres ya no viven. Hay que aprender o recordar ciertas cosas porque debemos seguir honrándolos. Toda la vida van a existir ciertas obligaciones, aun cuando los padres ya no estén. Hay mucha gente que dice: ah, qué bueno que se fueron, ya me liberé de esa carga, ya cumplí. Pero resulta que puede no ser así. Cuando hablamos de la palabra responsabilidad, es una palabra fuerte y que en algunos casos no es del agrado escuchar. Oímos responsable o responsabilidad y hay un peso que nos cae encima. En la cotidianidad son muchos los jóvenes que andan felices en el mundo. Y cuando la mujer le dice: estoy embarazada, lo primero que hacen es salir corriendo. ¿Yo por qué voy a cargar esa responsabilidad si yo soy muy joven aún? Que sea ella la que la cargue. Fue ella la que permitió, y nos vamos alejando. Entonces los invito a que miremos esa responsabilidad con la perspectiva divina y de la fe, de que siempre es para bien y para bendición, y que Dios no nos dará una responsabilidad que no podamos llevar, que nos ha dado unos padres con los que no podemos lidiar o no podemos honrar o respetar. Eso no es cierto. Por supuesto, hay situaciones difíciles y padres que no honraron la responsabilidad que les fue dada por Cristo.
pero el amor al Señor y a sí mismo, si es el caso, al creyente le vendrá bien perdonarlo, lo cual podrá hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Acordémonos que nosotros en esta tierra estamos cumpliendo un ciclo, estamos cumpliendo un camino de santidad. Y cuando llegamos a la presencia del Padre, tenemos que estar lo más cerca a esa santidad. Entonces, de este mundo no podemos llevarnos rencores de ninguna naturaleza, porque estaríamos faltando a uno de los más importantes mandamientos. Debemos aprender, comprender y practicar cuando honramos a nuestros padres. Estamos honrando y obedeciendo a nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Por eso es tan importante este tema, tanto para los más pequeños como para los que ya estamos casi cumpliendo nuestra misión en esta tierra. Miremos un poquito de la expresión obedecer y honrar desde la perspectiva bíblica. El diccionario teológico con relación al término obedecer, obediencia nos señala. La palabra obedecer, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es una traducción contextual del verbo oír, de manera que obediente en la Biblia significa una respuesta activa a lo que uno oye, en lugar de solo hacer una escucha pasiva. Génesis 3:17. Al hombre le dijo: puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol de que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En el Antiguo Testamento, Sama es la base para la misma A y significa guardia o subalterno. Esto es, aquel que oye, aquel que obedece las órdenes de otro. Isaías 11:14 lo van a encontrar. Y eso es particularmente cierto en cuanto a la voz y a los mandamientos de Dios. Escuchar la voz de Dios significa obedecer su palabra. Así Jehová dice en Jeremías 3:13, que la rebelión de Israel significaba que ellos no oyeron su voz. De la misma forma, en Éxodo 19:5 dice Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz, esto es, si guardares mi pacto, uno no podrá oír verdaderamente la palabra de Dios, sino actúa en base a ella. Y el mejor ejemplo de obediencia lo encontramos en su Hijo, Jesucristo. Él estaba disfrutando del reino, pero recibió la orden del Padre de hacerse hombre. Y no contento con eso, su orden era morir en cruz, que en ese momento era el peor castigo que podía existir en la tierra. La peor humillación para el ser humano era que le dieran muerte en la cruz. Y él, siendo todopoderoso, siendo el Hijo de ese Dios eterno, omnipotente, se somete a su voluntad por obediencia. En ambos testamentos, en algunas ocasiones, oír, obediencia, significa también creer. Génesis 15:6 afirma que Abraham creyó a Dios y fue contado por justo. Esto se define en Génesis 22:18 como oíste mi voz. Solo encuentran en la Reina Valera, años 60,
que lo traduce como obedeciste. De esa forma, obedecer se relaciona en forma íntima con oír, y ese oír en creer. Cuando nosotros hemos oído realmente el mandamiento o promesa de Dios, uno debe creer que es cierto y por lo tanto está bajo la obligación de obedecer sin poner condiciones. Porque nosotros muchas veces queremos obedecer, pero vamos condicionando. Yo me comprometo, pero primero tengo que ir a hacer tal diligencia, después, y después, ahí sí, si me queda tiempo, entonces participo de alguna actividad de la iglesia. De otra parte, la palabra honra, que tiene su origen en los vocablos doxa y tain, expresan el sentido de dignidad tanto para Dios como para el hombre. Dios, en su santidad, debe ser adorado y así recibir la honra debida a su nombre. El hombre, como hijo de Dios, es precioso a sus ojos y por lo tanto debe ser estimado. Éxodo 20, capítulo 12. Versión Reina Valera, años 60. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Aquí es clara la orden. Los hijos tienen la responsabilidad de honrar a Dios y a sus padres, lo que se refleja en el mandato registrado en Éxodo y ratificado más adelante por el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Ese precepto forma parte de los 10 mandamientos y es fundamental para establecer una relación positiva con Dios y con los demás. Los hijos deben aprender a permanecer en Dios y amarlo a través de la educación y el ejemplo. Entonces, el trabajo de los padres en la casa, que viene a ser la primera iglesia, es entregarles la palabra de Dios a los hijos. Y entregada esa palabra, los hijos tienen que aprender a escucharla. Y al escucharla, deben aprender a obedecerla. Las responsabilidades de los hijos hacia su Padre Celestial. Recordemos que fuimos creados a imagen de Dios, con una capacidad muy grande para el bien, para el amor, para la compasión. Asimismo, tengamos presente que Dios nos dio el libre albedrío, que es la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Esa capacidad, aunque nos permite expresar nuestra individualidad, también nos hace vulnerables al pecado. La caída, como está escrita en la palabra de Dios, es una muestra, es un testimonio real de la fragilidad de nuestra naturaleza humana. ¿Qué necesitaba Adán y Eva en el paraíso? Entre más lo leemos, uno dice no necesitaban absolutamente nada. Vivían felices. Inclusive la palabra nos dice que contaban con la presencia de Dios. Todo era plenitud, todo era gloria, todo era alegría. No tenían que trabajar. Como diría nuestra flamante vicepresidente, vivían felices y sabrosos. Pero se le ocurrió a Eva aceptar un mal consejo
y llevar al otro de las narices, coma, y el otro teniendo la misma información. Y antes que Eva, de saber que si desobedecía algo malo iba a pasar, acepta. ¿Dónde quedó el libre albedrío? Para hacer las cosas bien. Ser hijo de Dios no es algo que merezcamos, sino recordemos que es por la gracia de Dios y que la palabra gracia, ¿qué significa? Un regalo. A Dios le plació que nosotros estuviéramos en esta tierra. A Dios le plació que Miguel, en un momento de su vida, escribiera de su puño y letra una versión de la palabra de Dios. A través de la fe en Jesucristo, somos adoptados en la familia de Dios y recibimos el derecho de ser llamados sus hijos. Y esto es bien importante tenerlo en claro, y más adelante vamos a hacer esa profesión de fe para la familia de Miguel. Aceptar que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que estuvo en esta tierra para el perdón de nuestros pecados. Y ese privilegio de ser hijos de Dios viene acompañado de una gran responsabilidad. Como representantes de Cristo en el mundo, tenemos la obligación de vivir de acuerdo con su llamado. ¿Y eso qué implica? Obedecer sus mandamientos divinos, cultivar unos buenos hábitos y ser testigos de la verdad. Para ello, ¿qué debemos hacer? Honrarlo y obedecerlo con un temor reverente. Y dos citas de los libros proféticos nos van a centrar en la idea. Los invito al Salmo 34:11. Él dice: vengan, oh hijos, escuchen, el temor del Señor les enseñaré. Y Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. La palabra temor no es que, ay, si no hago estas cosas bien, y Dios me va a castigar y se me va a acabar la vida, o va a llegar un rayo y me va a partir. No. El temor es reconocer que Él es el amo absoluto de todas las cosas en esta tierra. Y como es una cosa tan extraordinaria, tan sobrenatural, pues nosotros tenemos que respetarlo, tenemos que honrarlo. A eso hace referencia ese temor. Buscar la sabiduría. Proverbios nos da la respuesta de Proverbios 4, del 5 al 7. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámala y te preservará. La palabra de Dios. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y antes que toda posesión adquiere entendimiento. Cuando comenzábamos nuestros caminos en la fe verdadera y aparecieron situaciones sobrenaturales que el entendimiento humano no las podía explicar. Lo único que le pedí yo a Dios de rodillas y clamando es que me diera la sabiduría necesaria para entender. Y gracias a Dios, con mi ayuda idónea, comenzamos un camino de estudio de la palabra, que no hemos terminado, porque cada día encontramos algo nuevo.
Escuchar y aprender. Proverbios 1, versos 8 y 9. Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandones la instrucción de tu madre, porque diadema de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Alabar a Dios. Salmo 8:2 nos dice, de la boca de los pequeños y de los que todavía maman, has establecido la alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo. Esos tiempos de alabanza, ese tiempo de intimidad con nuestro buen Padre Dios, es algo fuera de serie. A mí hay dos alabanzas, dos momentos de alabanza que me marcan mucho. Una, al taller del maestro vengo. Cada vez que la escucho permanentemente, tengo que estar en ese taller. Y la otra que me quebranta, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Puede ser uno en la peor situación, pero cualquiera de ellas dos a mí me fortalece mucho. Y las cosas pasan. Unirse en adoración, Josué 8:35, escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no leyera delante de toda la congregación de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Este verso está registrado en lo que se conoce como la lectura de la ley en el monte de Ebal. Los hijos deben servir y recompensar fielmente a sus padres, como registra Timoteo, 1 Timoteo 5, versos 4 y 8. Si los hijos respetan a sus padres, no los van a abandonar en un asilo público. Eso es triste escuchar hijos que de pronto una vez al año van a visitar a sus padres a ese asilo. Tuvimos en familia una oportunidad de acercarnos a un asilo de esos. Y no eran de los que se abandonan a los padres. A los 8 días, cuando se fue a visitar, fíjense, eso no puede ser así. Y se buscó otras soluciones más cómodas, más agradables. Y finalmente ellos mismos dijeron, nosotros queremos volver a nuestra casa. Pero nunca se los abandonó. Pero ahí sí vimos muchos abandonados a su suerte. La relación con Jesucristo trasciende la relación de hijos a padres. Lucas 18, 29 al 30. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que cualquiera que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este tiempo y en el tiempo venidero recibirá la vida eterna. Ese pasaje está inmerso en la historia del joven rico, que también la pueden encontrar ustedes en Mateo 19, 29. Y Jesús replica que toda inversión por causa del reino será gratificada generosamente en la tierra y en la eternidad con la vida eterna. Aquí se prioriza el reino más allá de los profundos nexos familiares. Cuando eso se da, es producto de una renovación interior del ser humano. Hay personas que se entregan de completo a servirle al Señor. Responsabilidades de los hijos hacia los padres. Los hijos, al igual que hacia nuestro buen Padre Dios, deben a sus padres ciertas responsabilidades importantes, incluyendo la tarea de honrarlos y obedecerlos. Los hijos deben amar a sus padres
con toda gratitud y afecto bíblico, sea cual sea la situación. Los padres siempre estarán amorosamente dando mucho de sí para esos hijos. Y también la experiencia nos ha enseñado que de muchas cosas pequeñas, esos nexos de respeto, esos nexos de honra son más fuertes. Muchas veces los que tienen mucho, por tenerlo todo, se olvidan de esa honra tan necesaria para sus padres. Y son los primeros que cuando esos padres no se encuentran en condiciones, los abandonan. Las responsabilidades que vamos a citar reflejan nuestra responsabilidad hacia Dios como su Padre Celestial, como hijos de Dios. Al honrar a nuestros padres, automáticamente lo estamos honrando a Él, porque estamos respondiendo a uno de sus mandamientos. Entonces, son tres responsabilidades básicas de los hijos. Deben honrar a sus padres. Hay una gratitud natural que debemos a nuestros padres por darnos la vida. Debemos amarlos, debemos realmente apreciarlos como alguien que nos ha dado la vida, que ha provisto para nuestras necesidades. Nos han educado, nos han dado un techo. Y eso es algo que los hijos deben reconocer con mucho afecto y gratitud. Debemos amar a nuestros padres. Éxodo 20:12. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor Dios, te doy. Y Marcos 7:10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irreversiblemente. Se debe obedecer a los padres. Y esta instrucción la encontramos en Colosenses 3:20 y 21. Ustedes, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero también le hace una advertencia a los padres. Ustedes, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y la tercera obligación de los hijos, comportarse bien. Proverbios 20:11. Por sus hechos, hasta un niño deja de ver si su conducta es limpia y recta. Es obvio que queremos ser buenos padres, pero también queremos ser mejores hijos para hacer la voluntad de Dios, para agradarles y para ser santos como Él es santo. Pero todas estas cosas, sin la cristianidad, sin Cristo, son imposibles. Y sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible obedecer y cumplir las responsabilidades. Porque a veces son complicaditas. Cuando la mamá se va volviendo viejita y se comienza a poner caprichosa y quiere de pronto cosas que es difícil en ese momento atenderlas. Pero ahí es donde está la sapiencia de ese hijo amoroso. Y el tercer gran tema, importancia de la relación hijos-padres. Todo ese tiempo hemos hablado de la importancia de la familia y la hemos identificado como la base de la iglesia. Dios la instituyó como la unidad fundamental de la sociedad para nuestro bienestar y para que tuviéramos un entorno de amor, de apoyo y crecimiento espiritual. Los padres tienen la gran responsabilidad de criar a sus hijos en el amor y el temor de Dios, enseñándoles valores morales,
principios espirituales y la importancia de una relación con ese Padre Celestial. De su parte, los hijos tienen una corresponsabilidad con sus padres, de obedecerlos y practicar las enseñanzas aprendidas en el seno del hogar con relación a Dios. Y entonces aquí vamos a decir que los hijos son una bendición y fuente de gozo para sus padres. Hay una gratitud natural que le debemos a nuestros padres por darnos la vida. Debemos amarlos, debemos realmente apreciarlos como alguien que nos ha dado la vida y que ha provisto nuestras necesidades. Sus padres han escuchado, han educado, han dado techo. Y eso es algo que los hijos deben reconocer. Y con mucho afecto y gratitud deben amar a sus padres. Y recordemos que todo esto es cíclico. Los padres, tan solo con ese reconocimiento, con ver ese sentimiento de gratitud, automáticamente elevan una mirada a Dios y dan gracias por la bendición recibida. Sienten el gozo de haber cumplido con esa parte de su vida cristiana. Usted no me permite, no me permite mentir. Es una bendición permanente. Miguel Ángel es una bendición permanente de los hijos. Y los nietos. Tus sobrinos. ¿Estoy mintiendo o no estoy mintiendo? Un padre no aspira a riquezas o fortuna a través de sus hijos. Nunca se forman los hijos. Se tienen los hijos. Yo voy a ser rico con estos muchachos. No. Tan solo el reconocimiento de la buena y correcta formación cristiana es suficiente. La alegría cuando le va dando a uno, cuando ellos por su propia voluntad aceptan los caminos de Cristo. Cuando ellos voluntariamente dicen, yo quiero bautizar. Yo estoy congregando, así estén en el otro lado. Las razones, la palabra de Dios nos las indica. Salmo 127, 4, 5. Hijos que no nacen en nuestra juventud. Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Imagínense una flecha, ¿verdad? Un buen arquero la lanza donde él quiere. Si necesita comida y ve una pieza de casa, la estira y va a tener la comida. Si necesita defenderse, se defiende. Proverbios 23, 24. El padre del justo siente gran alegría. El que engendra un hijo sabio se regocija. Haz que tu padre y tu madre se alegren. Haz que se regocije la madre que te dio luz. Todas esas pequeñas cosas que los hijos van desarrollando. Esos pequeños dibujos que le llevan a la mamá, que le muestran al papá. Esos primeros pininos cuando en algún deporte se comienzan a destacar. O cuando llegan con las notas del colegio, todas superiores. Esa alegría que sienten los padres recompensa absolutamente todo. Los hijos nacidos de madres estériles traen un gozo especial. Pasemos a eso.
Son 5 casos que les tengo acá. Comenzamos con el de Sara, seguimos por Raquel, pasamos a la esposa de Manoa, la madre de Sansón, Ana, la madre de Samuel, y finalmente Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. En estas citas se refuerza lo que yo les quiero expresar. Cojamos el de la madre de Samuel, Ana, primera de Samuel 1:5-20. Pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y en primera de Samuel 1:20, Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz a un hijo, al que le puso por nombre Samuel, pues dijo, yo se lo pedí al Señor. En ese momento de la historia, el rol de las mujeres estaba totalmente en su hogar. Y lo mejor que podían hacer ellas, lo que las llenaba de plenitud, era poderle entregar hijos a su esposo. Entonces, imagínense a todas estas santas mujeres queriendo su familia, queriendo sus esposos y no poder hacerlo. Pero nunca perdieron la fe, nunca renegaron, nunca abandonaron sus obligaciones y finalmente Dios escucha y les dio la oportunidad de procrear. Y todas ellas procrearon personas que han impactado en esta historia de cristiandad. El común denominador de estas citas bíblicas son mujeres piadosas, mujeres creyentes y que con fe recibieron la gracia de Dios y concibieron hijos que son parte de la historia de la cristiandad y de otras creencias espirituales. Y así, si nos ponemos a recopilar, porque nosotros todavía somos parte del Nuevo Testamento, del Nuevo Evangelio, podemos encontrar todavía muchos casos de mujeres que sus hijos han sido personas muy importantes en el reino del Señor. Pero también encontramos que los hijos pueden ser una fuente de dolor y decepción a sus padres. Aquí yo quiero llamar la atención a cómo el apóstol Pablo, hablando de los últimos tiempos y profetizando acerca de las personas que van a existir en esos tiempos, él dice en una de sus epístolas que los hombres van a ser desobedientes a los padres, ingratos, impíos y sin afecto natural. Proverbios 17:25. El hijo necio pone triste a su padre y le amarga la vida a su madre. Y primera de Samuel 8:3. Pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Esta cita hace referencia a los hijos de Samuel. El castigo de los hijos. Hablamos de lo que es la palabra responsabilidad, que está relacionada con el oír, y ese oír con el obedecer. Entonces, los hijos son responsables de apreciar y aplicar la disciplina de sus padres. Hebreos 12:5-11. No menosprecies la disciplina de tus padres. La razón es que ellos te dirigen porque son responsables ante Dios. Si ellos te disciplinan, es por una orden directa de Dios a disciplinarte. Y aunque no lo creas de verdad,
A los padres les duele ejercer la disciplina. El castigo al hijo malvado. Eso nos duele por dos motivos especiales. El primero es porque pensamos, ¿cómo es posible que mi hijo peque así de tal manera que tengamos que disciplinar? Y también porque la disciplina en sí nos duele a nosotros. Éxodo 21:15. Si alguien mata a su padre o a su madre, también morirá. Levíticos 29. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será el responsable de su propia muerte. Y Proverbios 30:17. A quien mira con desprecio a su padre, tiene en poco la enseñanza de la madre. Que los cuervos del valle le saquen los ojos, que los aguiluchos se lo coman vivo. Por esa razón, y para evitar esto que está escrito, los hijos deben escuchar a los padres y aplicar diligentemente el consejo de sus padres. Proverbios una y otra vez nos está diciendo, escucha el consejo de tu padre y no olvides el consejo de tu madre. Castigo de los hijos por los pecados de sus padres. Los hijos no reciben castigo por el pecado de sus padres. Tampoco los padres son castigados por los pecados de sus hijos. Cada uno de nosotros es responsable por sus propios pecados. Ezequiel 18:20 nos dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Este verso muestra claramente que el castigo de los pecados no de una persona solamente recae sobre ella misma. Y eso implica que cada persona es responsable ante Dios por su conducta en la tierra. Pero eso no quiere decir que existan o subsistan unas maldiciones generacionales. Hay versos que nos hablan del castigo intergeneracional por el pecado y una maldición generacional. Uno de estos versículos son Éxodo 25:6. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación. Esto hace referencia cuando se veneran dioses que no son los que corresponden. Nosotros solamente veneramos a Dios Padre. Reconocemos a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Todo lo demás no va con nosotros como cristianos. Número 14:18. Yo soy el Señor lento para la ira, pero grande en la misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable. Yo visito la maldad de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos. Y Jeremías 32:18. Tú muestras tu misericordia a miles de gente y castigas la maldad de los padres en sus hijos. Dios grande y poderoso, tu nombre es el Señor de los ejércitos. En esto de las maldiciones generacionales, es importante recordar la responsabilidad que tienen los padres hacia los hijos. Y estos hacia sus hijos. Hay que honrar y obedecer a Dios y pegarse a las promesas
que Él ha dado para sus hijos por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. No hay maldición generacional que en el nombre de Jesús se termine. Y aquí hay situaciones que nos pueden llevar a eso. En nuestra vida anterior, si se asistió a actividades de brujería, si se participó en cultos no extraños, si se hicieron confabulaciones con Satanás, todo eso hay que romperlo verdaderamente, porque pueden pasar de generación a generación. Uno puede decir, no, es que yo ya no, pero se le ha olvidado qué compromiso hizo en ese momento. Concluimos entonces nuestra reafirmación de la proposición, las responsabilidades de los hijos hacia Dios como su Padre Celestial incluyen honrarlo y obedecer. De igual manera, deben hacerlo con sus padres. 3 puntos principales: la responsabilidad de los hijos hacia el Padre Celestial, la responsabilidad de los hijos hacia sus padres y la importancia de la relación hijos y padres. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas? Los hijos deben honrar a los padres de todo corazón, como se indica en los mandamientos de la ley de Dios. Uno de esos mandamientos es: honra a tu padre y a tu madre. Y ese mandamiento tiene una promesa. Si los honra, si hay reverencia, si hay obediencia, si tienes temor a tus padres, si tú los obedeces, Dios te dará larga vida sobre la tierra y una larga vida buena, grata. Estamos seguros que cuando hay una buena relación entre padres e hijos, estas responsabilidades serán cumplidas. Y aún en caso de no cumplirse, los padres encontrarán el mejor camino para exhortar a los hijos a cumplir lo que les corresponde. A su edad, a su entendimiento, joven o no, puede ver que el honrar a Dios y a los padres como una bendición y sepa que Dios no le dará una carga o yugo o responsabilidad que no se pueda llevar. La invitación final: deseamos para todos los hijos que Dios toque sus corazones, para que al cumplir con esas responsabilidades, independientemente de la edad que se tenga, puedan comprender que ellos como hijos serán los más bendecidos. La Iglesia Sal y Luz a las Naciones en este momento recuerda que Cristo es la esperanza de Colombia y todos decimos amén. Bueno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer la oración de la ofrenda. Le damos gracias a Dios porque no nos ha faltado todas las bendiciones, Señor. Ni ayer, ni hoy, no nos faltarán mañana. Provéenos, Señor, para ayudar a tu causa. Esta tierra, esta iglesia es fértil. Necesitamos